todos y todas. Estamos en Taekwon, un lugar dedicado a las artes marciales, su práctica, su desarrollo, sus métodos y mucho más. Acompáñanos en esta aventura. Si te gusta el contenido, compartilo, suscríbete, déjanos tu mensaje, un me gusta. Tu colaboración es muy importante para continuar nutriendo este espacio. Acompáñanos a crecer juntos. Hola a todos y todas, bienvenidos una vez más a un podcast de Taekwon que surgió por iniciativa de Federico Canosa, acá presente desde Frankfurt, Maximiliano Peregrino, que está acá en Argentina, en Córdoba, y yo en Buenos Aires, Germán. Bueno, esta idea del podcast fue tuya, Fede, así que te paso la posta de lo que tengas ganas de decir. Bueno, dale, gracias. Podés Estoy reírte. anotando un par de cositas ya. Bueno, muchas gracias. Podés reírte también, ¿eh? Reírte, sí, me voy a reír, no te preocupes. Podés reírte como entrevistador también, no hay problema. Perfecto. Hola chicos, hace mucho también que no nos vemos. Ustedes estuvieron de viaje. ¿Cómo está todo por ahí ahora? Porque vos estás en Córdoba, ¿eh, Max? Ahora. Claro, yo estoy en Córdoba, cerca del Vos lugar te donde quedaste. hicimos el retiro. Te quedaste en Córdoba y vos volviste. Exacto. Sí. ¿Cómo está todo por ahí? ¿Cómo van las cosas? Acá en Buenos ¿Acá en Aires Córdoba? mucha humedad, Bueno, mucho calor. Córdoba, sí. En Buenos Aires, ¿eh? Sí, en Buenos Aires mucho calor, mucha humedad y mucha intensidad porque sigo dando un montón de clases. Sí. ¿Y vos, Max, en Córdoba? Y acá es más sequito. Todavía están fresquitas en las noches, está buenísimo. Ahora está poniéndose bien caluroso. Ayer fue como el primer día entero de río metido dentro del agua. Qué bueno. Así, casi todo el día metido dentro del agua nadando. Así que estuvo buenísimo. ¿Y dónde andás vos en Córdoba ahora? Y esto es Casa Grande, exactamente donde estoy. Está muy cerquita de Cosquín, que es donde hicimos el retiro. Ujú. Que ahí los días de retiro estuvo buenísimo porque pasaron como varias estaciones. Tuvimos un primer día así muy caluroso, después estuvo como más tranquilo el calor, el domingo, el último día llovió. Así que viene estando el clima. Parece que ahora va a estar así como ya plantado el verano. Eh, También con la intensidad de los fines de año. Las clases y las atenciones Sí. también están intensas. Eh, la mayoría de la gente está seguramente sintiendo también, ¿no? Estos momentos así de que se van cerrando cosas y la escuela, el trabajo, los hijos, ¿no? Todo eso. Sería muy genial, es un muy buen momento quizá por ahí para eh, al menos apuntar a pararse un poco en el centro del huracán y mientras todo gira así intensamente, tener algunos ratos, aunque sea, ¿no? De refugio y acordarse que siempre entre todo lo que está en movimiento intensamente, siempre hay algo que está quieto, siempre hay un lugar de quietud. Eh, Capaz puede ser un buen recordatorio para este momento del año. Sí, total. Acá también es siempre estresante el final de año. La gente está como loca entre los regalos. Ah, no sé si saben, pero acá, por ejemplo, la Navidad son 3 días. ¡Opa! No sabía. Sí, sí, son 3 días y eso hace que la gente esté con la familia y eso los estresa, lógicamente. Pero siempre el mes de diciembre, un poquito antes de diciembre también, todo el mundo, yo trabajo como masajista. Y entonces siempre escucho las mismas historias, ¿viste? Como, y ahora ya es fin de año, y la gente está re loca, y esto y lo otro, y están todos peleándose. Sí, por el estrés, ¿no? De Más comprar laburo para los regalos. ¿Cómo? más laburo para los terapeutas siempre en esta época, ¿no? Sí, bueno, el fin de año tiene laburito, sí, es verdad. Aquí es raro, ¿eh? Porque a principio de año hay un poco de laburo, pero a partir de junio y julio todo baja, porque la gente se la pasa de vacaciones a partir después de mayo. Porque tienen muchas como vacaciones de invierno, de verano, de escuela, y van una detrás de otra. Entonces la gente aprovecha, labura y después se va. Entonces solo labura un par de días y después se va. Están todo el tiempo. Pero bueno, volvamos Claro. al tema
que nos trajo aquí hoy. El retiro, ¿dónde estuvieron? ¿Dónde estuvieron? ¿Cómo se llama el retiro? El nombre del retiro se llamaba La naturaleza de la fuerza interna, el toque del Tai Chi, Ujú. y fue ¿cómo se llama? En Cosquín, fue en Cosquín mismo. Pero fue en un centro, ¿eh? En un centro de retiro. Fue como si Va. fuese un hostel que tenía para Sí. hospedarse, grande, con pileta, con un parque, un predio muy grande, con árboles, así, bueno, mucho campo así, que quedaba no lejos del centro de Cosquín, quedaba unas 15 20 cuadras de ahí. Y el lugar se llama el hospedaje, no sé si va a seguir existiendo porque creo que lo estaban por vender, pero se llamaba Ah, ok. el Paraíso de Coca. Paraíso de Coca. Sí, así se llama. Ok. Coca Ok. parece que es la señora, era una señora Coca, ¿eh? Sí, me imagino, ¿no? Pero eso era muy No, gracioso. por las dudas aclaramos para. Está bien. Bueno, ¿y cómo arrancaron? ¿Cómo llegaron a la idea de hacer ese retiro? Creo que empezó en Maxi. Vos fuiste el iniciador, el precursor de todo, ¿no? Y un poco veníamos, es algo que, una conversación que estaba siempre en el aire, ¿no? O sea, de hace rato, bueno, con Lean, con Germán también, es como algo que estaba ahí cocinándose, fermentando, ¿no? Cocinándose, ¿viste? Estaba ahí como fermentándose. Y yo hace varios meses que estoy acá en Córdoba, este año se dio que esté bastante por acá. Y, y en un encuentro, estábamos ahí acompañando a un amigo que está construyéndose su casa con Adobe, en Adobe. Entonces cada tanto nos juntamos varios y en esa juntada había ido una chica, esta chica Leti, que tiene ese lugar, que es una amiga también de otra chica, bueno, esas cosas, ¿viste? Estos encuentros. Y ni bien nombró que tenía un hospedaje y Cosquín y ta, y dije, listo. Al día siguiente le escribí, no le hablé, no le pregunté a nadie si quería. Al día siguiente la fui a ver el lugar, hablé con ella. Bueno, dale, listo, lo hacemos. Ya dando medio por sentado que Germán y Lean iban a darle para adelante. Así que creo que primero ahí hablamos con Germán, después enseguida le dije a Lean que ya estaba todo empezado. Y bueno, y ahí arrancamos a preparar el programa. Hace varios meses, tuvimos varios meses, la verdad, preparando y así como amasando ese fermento, lo estuvimos ahí también como luego amasando y como abriendo, volviendo a juntar, abriendo, juntando, hasta que quedó bastante, ¿cómo sería? Bastante nítido el programa, ¿viste? Entre todo lo que podría encararse, fue saliendo el nombre, fue saliendo como la dirección, como bastante clara de a qué queríamos apuntar con el retiro. Y la verdad eso que fue como organizándose y amasándose bastante naturalmente. Mucho laburo Bueno, de organización, de qué sé yo, desde publicidad, los flyers, invitar gente, ayudar a organizar las cuestiones eh, de coordinaciones con el hospedaje. eh, bueno, mm, la verdad que fue bastante laburo, lo hicimos obviamente nosotros solos, así bien autogestivo. sí. eh, Sí, todo ese laburo que nadie ve, es el que está detrás de cada total, organización. Es el laburo más grande, total. porque después son un par de días y se acaba. Y fluye, Pero, claro, total. claro. Eh, Pero estuvo buenísimo. Uno aprende un montón también, viste, ahí en esas, porque de hecho también fuimos hablando que un poco la sensación, el sabor, es de que esto sea como una apertura a algo que se siga moviendo. De hecho, ya tenemos un par de fechas posibles y potables, de acá a no mucho. También vimos que las personas que participaron quedaron súper contentas, nosotros también. Quedó, viste, el saborcito y las ganas de más. Y, y bueno, vamos a ver qué se abre. sí, dame un segundo.
Voy anotando cosas, como un profe, Qué bien, qué bien. Como un alemán. como un alemán. Sí. Te ganó con el chiste, Yo Germán. igual anoto cosas también. Opa, bueno, pero vos tenés de alemán algo. Y vos sos casi alemán. Sí, claro. Germán tiene educación alemana. Sí. Sí. Bueno, metámonos un poco así en el terreno del seminario. ¿Llegaron ahí? ¿Primer día? ¿Cómo arrancaron? Mira, el primer día decidimos, em, vos que conoces el programa de Lian vas a entender. Sí, no me lo expliques. Para mí, explícalo para Claro, gente que tal vez no lo conoce. pero lo que nosotros decimos es ir a algo más básico, mucho más básico, que es encontrar el yin, encontrar la elasticidad en uno y Ujú, poder distinguir entre la fuerza de contracción, la fuerza que cierra y la fuerza que se produce por encontrar esa elasticidad interna y permitir que se abra. ¿Bien? ujú. Entonces, todo el trabajo fue, bueno, no caer ni en contracción ni en laxitud, en laxitud colapso sería, Sí. y encontrar ese punto medio de eso que se abre y conecta todo, y esa fuerza elástica sería o yin, que es otra manera, porque yin significa tirantez. Entonces, ya Ujú. este primer día estableció qué es lo que se va a expandir cuando se expanda luego y generar volumen, qué es lo que va a recibir la fuerza y cómo voy a lidiar con la fuerza. O sea, no voy a resistir con contracción muscular, sino que la voy a invitar a pasar y todo ese tipo de cosas. Entonces, todo este primer día también, si bien es como la construcción del cuerpo de Tai Chi, por así decir, o descubrirlo, ya marcó una diferencia. Marcó una diferencia, digo, con respecto a, eh, no sé, años y años en Buenos Aires, por lo menos, no sé, en Capital hubieron varios años de encuentros de Twilio que eran empujar a lo bruto, empujar Ah, nos pasó igual. sin cultivar nada, solamente sin cultivar ninguna cualidad y siempre tironeando y forzando y desbalanceando. Y después en otra plaza en Colegiales pasaba lo mismo, en Chacarita, lo mismo, años y años de un Twilio de un empuje a ciegas, pero sin ninguna cualidad. Y después hubieron encuentros de Twilio en donde había una cosa más como retórica, intelectualoide desde el discurso, pero que terminaba en una cuestión mecánica de ángulos, ¿no? Mover tu marzo, o sea, como mecánica externa puramente. En esto, Ujú. en este primer portal que se abre, descubrimos qué es lo que se va a movilizar, qué es aquello que se va a hundir, que se va a expandir, encontrar esa fuerza elástica. Ese fue el primer día. Ok. Un No, montón. un Para un montón, un primer montón. día. Sí. Y nos tomó un poco Y parte del segundo también. sí, me imagino que todos los días tuvieron algo de eso. Pero Sobre una esa base curiosidad. laburamos. Claro, por eso. Pero una pregunta, ¿con qué nivel se encontraron? Yo encontré, o sea, como todos eran practicantes, Ujú. y eran practicantes de un gran practicante que es Lean Bazán, tenían un Sí. muy buen nivel. O Ok, sea, está bueno. la agarraban muy rápido, ya estaban conectados, ya había un montón ya había como enraizamiento, ya había un montón Ujú. de cosas. Sin embargo, había una persona que era como, que tenía un poquito de data, que era una persona que hace surfing, Ah, sí. Surf. Ah. y que había hecho otros deportes, surf, y tenía algo de información de parte de su pareja, ¿no? De parte de su novia. Y él Ujú. como que venía de cero y se notaba, igual era un tipo musculoso, no sé, 1,82 medía, grandote, súper entrenado, Basquetbolista. pero en el Tai Chi no tenía, digamos, en este tipo de O prácticas. sea, él no practicaba Tai Chi de Claro. antes, ¿eh?
Claro. Claro. Pero entonces también estaba abierto el seminario para gente con y sin experiencia. Sí. Está bien. Está bueno, porque eso es también a veces complicado. Es difícil de encontrar gente que tiene algo de experiencia y que vengan a seminarios a veces, porque ya tienen experiencia. Entonces los seminarios también empiezan con un nivel muy bajo muchas veces. Pero está bueno, cuando se junta gente que ya tiene algo de experiencia, es como te disparás para Y, adelante. Sí. y mirá qué loco esto, Fede. Y decime, a ver, decime vos, Max, si te pasó lo mismo. Yo, o sea, todo el grupo, éramos 15 personas, todos sabían Tai Chi. Él no sabía, pero estaba entrenadísimo, o sea, y aparte hacía cosas de estabilidad porque arriba de la tabla tenías que hacer. Y Sí. aparte trabajaba, hacía un trabajo de fuerza. Él trabajaba cargando lavarropas. Era tipo, subía cosas a un Fue que camión. era fuerte, era Era fuerte. un tipo fuerte que hacía deporte, que hacía ejercicio de estabilidad, bien, musculoso, grandote, buena salud, etcétera, etcétera. Ese solo fue el, como digamos, para mí fue una bendición que aparezca. Fue como el individuo para contrastar, ¿no? Cuando hicimos tú y yo, decime si me equivoco, Max, todas las personas, incluso señoras grandes que vos decís, acá la tiro así nomás, estaban reconectadas, replantadas. Practicar con él, con el otro chico, o sea, yo haciendo tuyo con él, me quedaba esperando que haga algo y se caía solo, hacía así, hacía esto y se caía, porque usaba toda la fuerza de contracción y era como jugar con, no sé, era como mucha ventaja que tenía sobre alguien que no tuviese despierta esa fascia, esa conexión Ujú, integral, por más que sea súper fuerte. Esto ya me pasó antes, dando seminarios en escuelas de Jiu-Jitsu, en escuelas de karate, ujú. en escuelas de Wing Chun. Me pasaba de encontrar esto, y ahora hacía un tiempo que no lo hacía, pero ahora el ver el contraste me llamó la atención. Una señora, no sé, de 60 y largos, que vos decís, bueno, acá la voy a tirar, me encuentro con algo súper plantado y conexo. Y de golpe alguien, no sé, de mi misma edad, grandote, mucho más fuerte, no tenía recursos. Entonces esto para mí fue un punto clave. ¿Vos qué decís, Max? Sí, de una. Sí, sí, sí. Fue eh, muy genial como también se fue dando en esto enganchando también de lo que decía Fede, ¿no? Cómo fuimos abriendo también y de entrada estuvo abierta la posibilidad, porque teníamos a que llegue cualquier persona con cualquier nivel, ¿no? Porque yo creo que lo que teníamos de entrada bien claro, de acuerdo a que también damos clases los tres, ¿no? O hace rato. Y mismo en la práctica de uno se va encontrando en que no tiene límite Song. Ujú. No hay un... sí hay niveles en los cuales uno se va adentrando, pero como también de entrada el encare del retiro era en desarrollar las cualidades. Y, por ejemplo, Song, la manera de encarar el desarrollo de Song es a través del contraste, que es la tensión. Entonces, aunque tengas el hombro así o tengas una leve tensión acá adentro, de todas maneras es esencial descubrir la tensión para poder soltarla. Entonces, eso es lo que vimos de entrada, que no había límite. De hecho, estaba este chico, que era su primera vez y no tenía ni idea de Tai Chi, y había algunos otros profesores que ya han dado clases, había algunos también que tenían como un recorrido bastante amplio en otro tipo de Tai Chi, por ejemplo, en un Tai Chi Chen y en otro entrenamiento, lo cual también me parecía muy genial para nosotros, ese contraste, y en la práctica era muy evidente que ante la misma propuesta, como la propuesta no era una propuesta de hacer una técnica específica con un nivel de dificultad determinado, era una propuesta de autoobservación. Era una propuesta que requería justamente el desarrollo de la atención para observarte a vos mismo y a partir de esa observación dar con la cualidad. Entonces, eh,
tanto el que tenía un montón de recorrido como este chico que venía sin tener idea, de todas maneras había algo ahí cocinándose. Entonces, esto que dice Ger, después al momento porque también laburamos un montón con contraste, perdón, con testeo, sí, el contraste que te da el testeo, con los otros, o sea, constantemente era eso. Era como hacía algún laburito, en todo caso, como de entrar en ese estado de observación y testeo, todo en contacto con los otros. Eh, entonces todo se hacía muy evidente, quedaba poco espacio para el flash. Como esto que decía Germán, ¿no? De hecho, hasta este chico estaba como, yo soy fuerte, él se creía fuerte, ¿no? Entonces, claro, yo soy fuerte, así que empujo, y cuando una señora de 60 años te hace caer, eso inmediatamente propone una apertura. Y algo que me pareció clave para sumar a esto es que también de entrada eh, se propuso todo desde un lugar de mucha confianza, ¿viste? Desde la apertura que hicimos, la introducción, digamos, la mayoría de la gente no se conocía, el humor muy presente, la, la, no sé, nosotros los tres somos un poco, somos así entre nosotros y somos los tres, me parece así en nuestras clases, ¿no? Desde un lugar como muy de un amigo, o si se quiere, en el mejor de los casos, como un hermano mayor en todo caso, ¿no? O como un amigo que ya hizo algo y te acompaña, muy desde ese lugar. Entonces, inmediatamente se generó esa frecuencia. Inmediatamente se generó la descontractura y cuando hubieron muchos momentos, el primer día sobre todo, que se revelaban ante estas situaciones, ¿no? O sea, gente llorando, gente por ahí eso se encontraba que se le cerró todo, las emociones se movieron un montón, ganas, hubo así como algunas también de casi crisis de ansiedad, eh, y todo fue como muy acompañado y, o sea, como todo tuvo lugar. Eso es lo que para mí, no sé si les parece así, es como síntesis de la pregunta de Fede y lo que traía Ger, ¿no? Que ya desde el encare que fue esto del son como sentido, como dirección, me parece que justamente eso, que todo sea espacioso, que fue también el tema, ¿no? Del retiro, que es como encontrarse con el espacio, con el volumen, ¿no? Y no con una técnica, una estrategia, algo específico, sino fue como descubrir el volumen en uno mismo. Y eso, al estar constantemente testeando, no hacía falta tanta palabra y tanta explicación, ¿no? Se hacía evidente. Sí, Sí, total. yo no estuve ahí, pero, pero suena a Tai Chi lo que decís. Sí. Sí, Suena bien, ¿eh? Compro. es un poco Compro. también esto de no ponerse, no hubo una actitud, yo soy el supermaestro supremo y voy a, como que te somete, ¿viste? Y que te voy a, sino que era realmente desde un lugar abierto, muy abierto, y eso generó mayor conexión también, ¿no? Como, no así, sino así, ¿no? No como una jerarquía, sino que verdaderamente, de hecho, bueno, es como, no sé, con Lean, que es el otro profe que no está, Lean, Maxi, yo, pasa lo mismo que con nosotros, Fede, como que se arma como una hermandad, Ujú. ¿entendés? Se armó como una hermandad. Bueno, yo creo que eso es importante, ¿eh? En el Tai Chi, especialmente el Tai Chi, en todos lados está bueno, pero en el Tai Chi, porque el Tai Chi es algo que el aprender Tai Chi, el nivel de Tai Chi es un cambio personal, no es solo una técnica. Aprenderías otra cosa. Y en cualquier técnica que aprendas, cuando llegas a determinado nivel, también implica que tenés que modificar algo en vos mismo. Y el Tai Chi es exactamente ese nivel donde modificás vos mismo. Y pasa mucho que la gente entra en conflicto también con eso. Un maestro me decía una vez, las comunidades del Tai Chi son una de las peores comunidades que conozco. Es verdad, Porque un montón de gente se está creyendo mejor que el otro
y está viviéndolo de esa manera, como tratando de aplastar al otro para quedar siempre más arriba. Es Y verdad, pero cuando en mira, realidad lo que te dicen te da la idea de todo lo opuesto. pero es Pero, claro, pero no es así. Bueno, esto eso, que vos y yo, Fede, lo hemos vivido juntos, que sucedió también en esto, ¿no? O sea, no estaba pautado esto que voy a decir, no está pautado, pero se da por defecto. Yo llegué unos días antes, practiqué con Lean y aprendí algo de Lean. Y observaciones que hace Maxi, que son súper complementarias, o sea, era como si uno terminara la frase del otro. Yo empiezo a hablar y de golpe es como si la complementariedad generaba como un desenvolvimiento natural del taller, pero me sumaba un montón y yo aprendía de Maxi, ¿entendés? Así y lo tomaba como, uy, che, gracias. Así como en otros momentos, vos, Fede, me aportaste un montón a mí, incluso me hiciste un cambio yo creo que algo que vos me aportaste mucho es una manera de conectar con la experiencia a través de la sensación de los tejidos y el movimiento de los tejidos, que es fundamental, o sea, es algo que es un pilar. Pero si yo me pongo yo tengo la posta, choco contra todos y no aprendo nada. O sea, soy un déspota que solamente desde el discurso o desde que tengo la chapa o un loguito especial o porque fui a China, la tengo re clara y no escucho a nadie. Y esa no escucha es lo opuesto al tai chi, ¿no? O sea, estoy con... bueno. Varias personas me preguntaron, viste, que sabían que hacíamos el taller y eso por ahí algunos otros profesores y tal. ¿Y cómo se llevaron entre los tres? ¿No? ¿Y cómo viviste la de... Yo vengo también dando seminarios hace ratazo, solo, ¿no? Hará ponerle 2 o 3 años, bueno, que más o menos que siempre estuvimos charlando, ¿no? Que me gusta viajar, entonces aprovecho para abrir esas situaciones, siempre solo. Y todos me preguntaban, uy, ¿qué onda? ¿Y cómo le fue laburar entre los tres? Y realmente fue, como dice Germán, una confluencia contundentísima, contundentísima en esto de completar la frase del otro. Había una entrega, yo creo que era, a ver qué te parece. Eh, yo creo que hubo una entrega muy honesta de nuestra parte, y una entrega muy manija, ¿no? Seguramente. Los tres sabemos que somos tres manijas, de manijas de corazón, ¿no? De apasionados también. Y, y me da la impresión que esa manija, ese apasionamiento, ese amor sincero por la práctica, colabora un montón a que uno no sea tan tonto como para no escuchar al otro. Todos somos un poco tontos en algunas cuestiones seguramente, pero digo eso, ¿no? Esa pasión colabora a no ser tan tonto y entonces estar en ese estado de escucha que dice Ger. Había cantidad de veces que, no sé, por ahí Ger tiraba, eh, la consigna la compartía Germán, y entonces íbamos ahí, estábamos los tres re manija después, acompañando, mientras la gente exploraba, estábamos ahí, ¿no? Dando vueltas, acercándonos a uno, a otro, los tres, siempre. O sea, no había uno dando una consigna y los otros esperando, o bueno, esto lo doy yo, esto lo das vos. Estábamos los tres ahí re presentes, cantidad de veces acompañando a alguien en la consigna que había dado Germán, a mí se me abría algo de eso y se abría algo ahí en esa explicación, ponerle, ¿no? Eso que se abría, esta apertura y esta manija también permitía que yo no esté no, voy a decir hasta donde Germán dio porque si no, Germán va a pensar que, y a ver si lo que doy, una confianza tal en eso, que cantidad de veces pasaba que yo abría eso con esas personas y atrás venía Lean, ponele, y decía, che, tiremos esto ahora porque estuve mirando, y era tal cual lo que yo ya había abierto con 2 o 3 parejas, ¿entendés? Y eso no paró de hacerse una bola, no paró de hacerse una bola eso. Yo todavía no hablamos, así, ese día hicimos así como un encuentro nuestro antes de que Germán se vuelva, después nos volvimos a charlar, pero les iba a preguntar, yo me encontré en las clases de estos días
Bueno, como estuvimos en lo del retiro, estuve lunes, martes y miércoles laburando un montonazo también hacia el palo. Eh, Salvo ayer que me fui al río. Y noté, ¿cómo decirte? Como si algo en mí hubiera crecido un montón. O sea, desde las nociones nuevas que percibí a partir de Lean, a partir de Ger, lo que fue ocurriendo en el retiro, el estar 3 días en esa, de estar atento, escuchando, transmitiendo, recibiendo, fue como una cocción zarpada y estos días también que estuve practicando, mi práctica mutó y siento que creció y en esos 3 días se cultivó un montonazo. No sé si a vos, Ger, no te lo había Sí, preguntado, lo había y pensado, pero también no esto, te o lo sea, esto lo de la bola de nieve era así increíble, ¿eh? O sea, planteaba un tema y era como que ya estaba ahí, ¿entendés? Ya se soltaba el tema ahí y se hacía, empezaban a aparecer detalles y ajustes y cómo mejorarlo y cómo optimizar, que era así, o sea, lo agarraba Max, le daba una vuelta de tuerca, después Lean, y era así, yo volvía, me acercaba a ellos a escuchar y ya estábamos de acuerdo para lo siguiente. Era esto, de que era parte de la receptividad, parte de la escucha, parte de la no rigidez, ¿no? Esto es importantísimo. Esto de la transformación corporal que se da o eso que crece, porque Fede fueron como más de 8 horas por día de práctica, era estar y ya viniendo de antes, ¿no? O sea, 3 días en donde hay mucha intensidad, siempre el mismo tema, todo eso, bueno, ¿qué es lo que hace a un retiro, ¿no? Dejar que una práctica que hacemos 2, 3 horas por día, una persona que no da clases capaz, se extienda mucho más, tenga mucho más lugar y eso abre cosas nuevas también, pero lo abre desde la propia experiencia. Sí, ¿a vos te parece que una persona que no enseña haría 3 horas por día? No, no creo. Yo tampoco. O sea, estaría El bueno. optimismo sagitariano. El optimismo. ¿Cómo? El Fue optimismo, puro sí. optimismo sagitariano. Sí, sí. Bueno, Igual está muy tampoco es bien. tan importante practicar tantas horas, sino Sí, desde la dónde calidad. practicás, qué calidad de Sí, práctica tenés. Son varias sí. cosas, ¿no? Bueno, yo creo también con la práctica está bueno, o sea, hay muchas cosas para practicar y hay cosas que no podés practicar como por mucho tiempo concentrado en eso y hay otras cosas para practicar. Después sí se te va 1 hora. Si tenés 2 horas, podés practicar muy tranquilo y realmente subir la intensidad tan tranquilo que ni te das cuenta. Eso también está bueno. Pero bueno, por ejemplo, acá, en mi experiencia acá, te digo, acá la gente no tiene tiempo para nada. 1 hora les parece un montón de práctica en una escuela, ¿eh? Y eso también es tal vez muy cultural, depende de dónde trabajes, dónde venís. Por eso decía, 3 horas por día, yo le digo eso a alguien acá y se muere. Pero sí, no hace falta tanto como uno cree también para mejorar. Pero la constancia sí es importante. Y es importante subir el ritmo de vez en cuando. Por ejemplo, los seminarios, esas cosas que uno hace como a los fines de semana, que puede decir, bueno, estoy 6 horas de vez en cuando. Eso también aporta en mi experiencia un montón. Yo también lo he hecho mientras estaba aprendiendo. Había días que eran algunos fines de semana donde teníamos sí, más o menos 5 o 6 horas cada día. Y eso siempre aporta un montón. Si lo hicieras cada semana, te tiraría abajo tal vez, porque sería como mucho desgasto también. La mente tiene que poder seguir al cuerpo y el cuerpo también tiene que poder seguir a la mente. Y tienen dos ritmos diferentes. El cuerpo tiene que dormir mucho también para recuperarse, para generar nuevos tejidos. Sí, y más cuando hablamos del tai chi, porque el tai chi, como decimos siempre, no es una técnica, también es un estado. Y para poder tener ese estado, tu cuerpo también tiene que tener una estructura. Y para tener una estructura, tiene que tener unas células que estén preparadas para eso. Y eso lleva un tiempo. No es que practicás tai chi y ahora sabes tai chi. No, vas aprendiendo y en algún nivel, algunas cosas tenés más tai chi que en otra, y después les toca a esas unirse.
Sí, cada uno tiene problemas diferentes. Pero una cosa, Lean, hábleme un poco de él, porque no dijimos nada todavía de él. Él era parte del equipo. ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿Quién es? Preséntenlo un poco. Bueno, Lean Bazán es un profe de Tai Chi que empezó en Matsukuen con mucha inquietud. Ah, Lo conocí yo en el 2019. Eh, Nos conocimos la primera vez que vino Liang. Apenas empezó la pandemia, nos empezamos a juntar y empezó a tomar algunas clases conmigo online. Eh, un practicante muy serio, de mucha búsqueda, eh, dentro de Córdoba. Él vive en Córdoba, él vive allá en Molinar y algo así. Eh, eh, tan practicante es que tiene un hijo que se llama Tao. no. Le puso Tao a su hijo y el hijo tiene 16 años, algo así. Y O el sea, hijo está contento. hace mucho en la búsqueda, es un practicante muy serio y realmente, y yo encuentro que independientemente de que tiene ahora o sea, que trabaja con principios posta, con principios internos reales, cosa que capaz hace 7 años no había la posibilidad, o 10 no había, y capaz menos en Córdoba. Él labura con eso, pero además tiene un montón de cualidades a nivel, como vos dijiste, a nivel psíquicos, mentales. O sea, Ujú. tiene realmente, bueno, las cualidades de apertura, de no ser rígido o de escucha. Eh, Hay algunas cualidades mentales que encuentro como que su mente, o sea, viste que la propia mente, imagínate una mente súper ansiosa o súper, que está todo el tiempo pretendiendo más, Sí, ¿no? Quiero que sea otra cosa, no, pero mañana qué pasa. Esa mente o la mente especulativa no le da lugar al Tai Chi. Porque vos cuando estás tenés que estar ahí, ¿bien? sí. Bueno, Lean está muy presente y su mente tiene el nivel de apertura y relajación que optimiza su práctica y hace que los principios tengan lugar en él. Esto es lo que yo observo, ¿eh? Y esto es difícil porque no es tan fácil de enseñar, pero en la tradición está. En la tradición está. En la tradición hay algo que se llama Zhou Rumo, que significa eh, transitar lo demoníaco, caminar lo demoníaco, o ir hacia el camino de lo demoníaco. Y, y esto es como que es como una especie de pretensión. Es acercarse a las prácticas para tener poderes sobrenaturales, eso es caminar lo demoníaco. O sea, si yo quiero Ujú. hacer así con la mano y moverlo y voy por eso a practicar, bueno, eso es caminar lo demoníaco. En la cosmología taoísta hay algo que se desenvuelve como desde una inocencia, desde una curiosidad, desde una mente de principiante, desde una mente sin pretensiones, desde un wu wei y desde una naturalidad en donde eso no está, ¿no? Aparece algo genuino que brilla, como queriendo develar aquello que soy en profundidad, o por amor mismo al tai chi, pero ir en busca de el poder para controlar a los demás es transitar lo demoníaco porque va, primero que te pone eh, siempre como en un futuro, no en donde estás ahora. Cuando vos me hablabas del movimiento que se abre acá en las fascias y demás, y con el pulmón y con el diafragma, lo que sea, eso es algo que está acá presente. No es Ujú. que, no es que es algo que me tengo que proyectar en 35 meses de práctica, no, está ahí. Y vos tenés que ir amasando eso de alguna manera. Bueno, y veo yo veo que en Lean está muy presente eso, o sea, es mucha práctica, muy inmerso en la práctica, y eso es la cocción, ese es el Kung Fu. No leerse 1 millón de libros y teorizar sobre la teoría de la teoría de la teoría, sino que, bueno, sabes el un principio más o menos correcto, una serie de principios, y ya tenés
para ir haciendo y de eso mismo, que aparece en uno, que nace en uno, se va desenvolviendo. Yo veo esa maestría en el Lean, Bien, que es un hermano. interesante. Sí. Bien, porque yo tampoco lo conocía. Yo no lo conozco, ¿no? No. No lo conoces, pero no, o sí le hiciste una entrevista a vos. ¿Alejandro? No, ¿No? estábamos nosotros. Ah, ok, nosotros dos le hicimos una entrevista a Leandro. Claro. Y es para Tecuón, ¿no? La hicimos para Tecuón. Sí. El de barba, ojos claros. Se parece a Ragnar, el de Vikingos. Está en Puede Tecuón. ser hace mucho. Vos, Max, estabas con él, ¿no? ¿Estabas al lado de él? Max, ¿estabas No, con él vos? no. El podcast que hicimos para The Con, estábamos separados. Creo que hicimos Ah, alguno estando yo ahí, estando los dos juntos, me parece sí, que. pero no, entonces no es lo mismo, perdón, yo la verdad no me acuerdo. No. Nombres es realmente difícil para mí, yo nunca me Bueno, revisá acuerdo. los videos de Tecuón, por favor, Federico. ¿Viste cómo? Revisá los videos de Tecuón, por favor. Sí, tengo que mirarlos también, ¿no? No, ahora mismo, mientras ustedes hablan. Bueno, sigamos un poco adelante. Quiero saber un poco, preguntar más que nada, porque ustedes arrancaron el primer día, se encontraron con gente, tuvieron muchas horas de trabajo. Me imagino que al otro día estaban un poco agotados, pero todavía felices porque solo era el primer día que había pasado. Pero después de eso llegó el tercer día y ¿cómo notaron? ¿Notaron algún cambio? ¿Ustedes notaron algo que se modificó? En los estudiantes también hablo, ¿no? No solo en ustedes ya dijeron lo bien que la pasaron. Mira, para que te des una idea, el primer día llegamos y bueno, al toque nos pusimos ahí a preparar las cosas, a laburar. Yo dejé mis cositas, mi mochila, mis cosas en un lugar ahí cerca de la recepción y recién las llevé a la habitación a la 1:30 de la mañana. Ah, Desde las 8 y algo que llegamos, no entré a la habitación. Fue así desde el encuentro con las personas, recibirlos, eh, a organizar, empezar a entrenar. Entre entrenamiento y entrenamiento era alguien se acercaba a charlar, a preguntar algo, o mismo también entre nosotros tres nos poníamos a hablar de alguna cosa. Eh, Así que para que te des una idea de lo power que fue ese primer día, eh, las personas fueron cayendo así, fue el día más agotador, según los mm, practicantes también. Era un poco el foco, teniendo en cuenta esto de que la tradición siempre tiene eso presente. Eh, También cuando uno llega a esos puntos de tocar los limes, sus propios límites, sus propios bordes, que aparece el cansancio, también hay algo que se abre. ujú. Una entrega probablemente más profunda también, ¿no? Para la recepción, la receptividad. Y ya en el primer día, nosotros lo hablábamos el primer día, la gente flasheaba. Mira, para que te des una idea, por ejemplo, una señora de unos, calculo que unos 60, doctora, médica, que practica hace no tanto con Lean, pero practica así bastante seriamente, que tenía, según las cuestiones convencionales, hiperlaxitud y justo vino con una rodilla lesionada, con rotura de meniscos, una cosa así. Entonces estaba como al principio, en el primer tramo de entrenamiento, como re asustada y se sentaba cada tanto y le dolía. Y justo el primer día hicimos un testeo a través del contacto de otro a ayudar a liberar, ¿no? A llevar la atención al sector, por ejemplo, el pie, la pierna, el muslo, a través del contacto, ayudar a llevar la atención sintiendo los diferentes niveles, ¿no? Qué sé yo, piel, carne, hueso, y a partir de ahí, sintiendo esa presión externa, poder también liberar. Y justo la vi sentada, me le acerqué y me dijo esto del miedo, qué sé yo, te intercambiamos unas palabras. Creo que a mí me salió algo así como, olvídate, esto mañana no sentís nada. Eh, Así casi con un nivel, viste,
de confianza en el Tai Chi, ¿no? Y creo que después de ese ejercicio, al rato la vuelvo a mirar así medio, viste, a ver qué onda, y ya estaba practicando como loca. Al final del día se me acercó a decirme, no tengo ningún dolor. Parece casi brujo, ¿no? Pero Sí, casi mágico. así fueron los cambios de contundentes. Ya después de la mitad del día ibas a tocar a alguien para transmitirle algo, para compartir algo, y ya había cambios de cualidad. Al tercer día, imagínate, o sea, eh, no quiero exagerar, ¿no? Ya, bueno, después de lo que conté, cualquier cosa no es tan exagerada, eh, pero fue muy contundente y dicho por los mismos practicantes también. También se dieron cuenta de cómo se fueron transformando Buenísimo. e incluso el último día que hicimos ahí un rato de bitácora, porque también propusimos llevar una bitácora, viste que cada uno lleve ahí lápiz, papel para ir tomando notas de lo que iba pasando, de lo que iban viviendo, bueno, cada uno ahí a su manera, bitácora de viaje. Y el último día nos juntamos ahí a intercambiar un poco ahí de lo que cada uno tenía en su bitácora y súper movilizante, eh, súper movilizante, tanto en lo físico, corporal, en lo psicofísico, y como decía Germán cuando hablaba de Lean, por ejemplo, con inevitables transformaciones en cualidad mental, en ese estado que inevitablemente incluye a la mente, ¿no? Lo cual, qué sé yo, para mí es, no sé, para mí habría que hacer esto todos los meses, por lo menos, ¿no? Algo así. Y de acá, no sé, imagínate un año haciendo esto todos los meses o cada 2 meses. Eh, es prometedor, por lo menos. Germán, ¿algo que agregar? ¿Te gustaría? Sí, que coincido con Max de esta intensidad transformadora. De nuevo, o sea, creo que también algo de la contundencia es que no era nada, o sea, era todo hacer, hacer, hacer. Y y te llevaba todo el tiempo a la experiencia, no a calcular que si no, pero si pongo 45 grados el ángulo acá y bajo el codo, no se trataba de eso, sino que se trataba de tai chi real, en donde el movimiento interno se notaba, el bajar el centro de gravedad y que se establezca el elevar la coronilla, que no era una acción, de hecho, no era una acción que yo hago así. De hecho, cuando probaban a hacer así, se bloqueaba el chi y esto Ujú. era testeado, ¿no? Se probó mucho esto de poner, o sea, como ubicar al cuerpo, como corporalmente, así como si fuese rígidamente en la supuesta postura de Tai Chi, y como eso no era Tai Chi, porque eso era como un apretarse como, no sé, como capaz un militar, que no están tan mal los militares, ¿no? Comparado con otras cosas, pero que en el Tai Chi esto sucedía por formas de ordenar la atención, de dejar ser, de song, ¿no? Y sin song no se puede organizar la postura, ¿no? Con esto de colgar de arriba. Esto es algo que se da solo. O sea, no es que yo tengo que empujar más para arriba con esto y rectificar las cervicales. Y esto no era solo teórico, sino que era absolutamente empírico. Todo. Y eran muchas, muchas horas en donde, no sé, el 99% era testeo, práctica, testeo, práctica, testeo, práctica. Y por eso es que el lugar para el Twitch Show libre fue bastante como, primero establecete bien todo y después Twitch Show libre, ¿no? O sea, primero que se establezca bien antes de mandarse a empujones a ciegas, que está bueno, pero ya cuando ya hay algo, si no, solamente va a reforzar el patrón de movimiento habitual que tenía de contracción o de luchar o de resistirme Ujú. en vez de dejar pasar la fuerza. Así que fue muy enriquecedor. Sí, sin duda. Eh, esa bola de nieve también en este aspecto, mientras ibas contando, Ger, también se me venían así situaciones y como sentires del encuentro
se generó también, que mucha gente nos lo dijo y se estaba ahí como muy presente, una generosidad colectiva, comunitaria, real, sin tener que estar diciendo seamos comunitarios, seamos generosos, en absoluto. Esto de práctica, práctica, hacer, 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 mm, eh, colaborarse, esto estuvo muy presente de entrada, ¿no? La importancia de colaborarse, colaborarle al otro para que practique, hablábamos de esto del hombre de bronce, ¿no? De ofrecerse, ofrecer cierta cualidad para que el otro pueda encontrar y practicar y buscarse, ¿no? Esto me parece que fue muy contundente y generó realmente hizo que se genere esa bola de colaboración, generosidad y brindarse, donde también los pocos espacios así como para que salgan egos, eh, fueron desintegrando, se desintegraban, ¿viste? Quedaban capaz que, a mí me pasaba, iba ahí caminando así, capaz escuchaba así alguno que estaba como ¿viste? Así como queriendo explicar o muy como en una postura o duro en que no que como no poder o querer aceptar que no le salía, ¿no? Esas cositas que se ponen ahí también en juego. Y no hacía falta estar metiendo el dedo en la llaga, sino que la misma práctica, el mismo evidenciar constantemente no dejaba mucho espacio para esas cosas del ego fantasioso. Entonces, sí, para mí eso fue muy, muy, muy contundente. Me sorprendió, no me lo había planteado, no lo esperaba así. Sí, quizás sentía un sabor de que los retiros tienen ese power. Yo laburé un montón de años en viajes, ¿viste? Acompañando gente en viajes, en diferentes situaciones. Desde niños más pequeños a niños, gente más grande, adultos. Y no tengo dudas de que en esos encuentros hay transformaciones. Por el solo hecho de la convivencia, y es inevitable. Entonces tenía ese sabor, estaba como, era seguro que algo iba a pasar. Pero me sorprendió zarpado, o sea, para bien, cómo se creó esa bola de generosidad y de compartir y de familia real. Que bueno, también estamos ahí un poco, un spoiler muy cortito, estamos ahí con Germán en esta de completarnos las frases. Eh, desde acá no mucho estamos planteando así de darle una coagulación a esto de una comunidad entre los practicantes que nos toca transmitir, que nos toca compartir y que estamos con ganas de entrar en otro nuevo oleaje y de realmente unirnos, encontrarnos, aprender mutuamente, que la alianza se transforme en una familia así real, colaborativa, generosa, eh, y para que esto siga creciendo, ¿no? Así que de acá no mucho vamos a estar ahí compartiendo algunas novedades al Ok, respecto. ok, suena interesante. Yo tampoco estoy enterado. Me acabo de enterar. Suena interesante. ¿Funcionó el Eh, misterio? ¿Cómo? ¿Funcionó el misterio? Digo, dejó un halo de Funcionó, sí, misterio. sí, yo me quedo esperando. Bueno, chicos, antes de cerrar, así, denme un pantallazo un poco de eh, cómo era el día a día, cómo era el programa, qué hacían. ¿Se levantaban? Bueno, nos levantábamos, hacíamos una práctica que era como de 9 a 1, almuerzo 1 hora y media o 1 hora, no me acuerdo. Después otro segmento de práctica hasta las 5:30, media hora de pausa o una pausita cortita y después una práctica que más o menos duraba hasta las 7:30, 7. Bien, el segundo día, además de eso, vino un amigo, hermano nuestro, Claudio Shankar, y dio una charla, creo como de más de 2 horas a la noche, después de el entrenamiento, sobre la vía del guerrero. O sea, ahí ya eso ya era una jornada de 10 horas más o menos en total con la charla de Shankar, muy, muy rica, ¿no? Que planteaba como unas cuestiones más filosóficas, ¿no? Del guerrero, la justicia, el valor, la fuerza y la compasión, ¿no?
los 4 pilares del guerrero y cómo en las distintas tradiciones esto va tomando lugar. Así que fue así. Ya viste, esto de más abrir el cuerpo, hacer Najing, ¿no? Conectar, generar una comunión. Eso ya más lo dejamos para último día, el final del segundo día también. Pero primero establecimos bien la base, como te dije al principio. Así que Sí. ese fue el programa. Ok, eran días rellenos, ¿eh? Pero bueno, estos retiros siempre son así de llenos. Vieron que yo enseño masaje tailandés también Sí, y se enseña en forma de retiro. También, ok, son 10 días, pero sí, Max decía el tema de la transformación en este tipo de retiros y sí, es inevitable. Y es igual que pequeño es. A veces damos cursos de 2 días y simplemente eso, el estar en comunidad por tantas horas, dedicando el tiempo y la mente a esa actividad, o sea, esa combinación entre mente y actividad, pero enfocadas en una sola cosa, es absolutamente transformativa, creo también, sí. Sí, lo noto constantemente, o sea, por el feedback de la gente. Bueno, yo lo he tenido que también hacer cuando estaba aprendiendo también, desde el punto de vista del alumno que viene y no sabe qué le toca, o sea, qué va a pasar, siempre sale diferente de este tipo de cosas. Es esa oportunidad también, ¿no? De reunirse juntos, no solo, porque podrías hacerlo solo en tu casa, pero no es lo mismo. Porque hay otra gente que también está inspirada por lo mismo y está tratando de llegar a lo mismo, te está como sosteniendo, ¿no? Esa es una de las ventajas también de la comunidad, de hacer algo en grupos. Porque el Tai Chi tiene un montón de entrenamientos solo, por ejemplo. Pero está bien, con eso avanzas un montón, pero la experiencia de estar ahí con otros es, lo cambia todo, desde mi experiencia, ¿no? Pero creo que eso aporta un montón. sí. Otra cosa más Sí, quería preguntar. Em, Vos mencionaste, Ger, tuyo libre. ¿Estuvieron haciendo tuyo libre también? Ujú, sí, Ah, sí, sí. interesante, interesante. ¿Y cómo funcionó? ¿Funcionó bien? Muy bien, muy bien. Tenían, o sea, ya tenían las condiciones para que esto se dé y fue súper power. Ok. Sí, sí, sí. Sí, siempre es una linda prueba, me parece, el tuyo libre. Hay mucha gente que le escapa. Pero en realidad es una buena prueba también de ver qué podés hacer y qué no, porque en la práctica podemos hacer todo de alguna manera, pero cuando dicen, bueno, ahora fíjate cómo te sale, ahí cambia. Cambian todas las chances. Y está bueno porque uno también reconoce, ¿no? Lo que le falta. Creo que es importante reconocer, también ver a los ojos a eso que decís, eso todavía no está cocinado. Uno sabe, hay cosas que todavía no están, pero como mirarla a los ojos y decir, ok, eso todavía no está, creo que también es re valioso. Y el tuizo libre es aporta un re, montón. Sí, es re universal eso, ¿no? También. Parecería, por lo menos, ser como parte de un cosmos, de un orden universal, como estas dos dimensiones, ¿no? Como estas dos dimensiones del fractal. La dimensión del cultivo, que es ese estar con uno mismo, ese estar en soledad, ese desarrollo de la autoobservación, ¿no? El desarrollo el cultivo, concretamente, cultivar algo, ¿no? Y, y la otra cara del fractal eh, es qué pasa con eso en relación. Y en este caso es en relación con otros, en relación con el ujú, contexto, en relación con lo que vivo. Eh, Podríamos trasladar esto a cualquier situación prácticamente, ¿no? Cualquier cuestión que uno con cierta seriedad quiera encarar al menos. Lo cual también, y digamos, nosotros también estamos alineados en esto con la tradición, ¿no? Con la tradición, cuando decimos tradición, estamos hablando de esto, de eso que se manifiesta eh, en, en todos lados, lo universal, ¿no? Los conocimientos, las sabidurías universales, ¿no? Que se manifiesta con cierta tonalidad en el Tao a través de esa cosmología, se manifiesta con cierta tonalidad en el Tantra, en el yoga, y en el caso de lo que nos toca a través del arte marcial,
pero parece que es ser esas cuestiones universales donde cuando hablamos del guerrero y la vía del guerrero y esto del Tai Chi como vía, no solo, esto también me parece que más allá de que las personas que estén quieran como dedicarse, digamos, ¿no? O dar clases o no, o solo, no sé, cualquier búsqueda que tenga la persona, siempre el conectar con una práctica psicofísica que al tener los principios esenciales que lo conviertan en una vía, que una vía significa esto, ¿no? Que es ir de un lado a otro lado. Entonces, estoy sobre una vía con una dirección, con un sentido, y es preciso ser consciente, saber desde dónde estoy parado. Entonces, tengas las ganas que tengas, la intención que tengas, el propósito que tengas, saber dónde estás parado y tener un norte claro, sin dudas va a ser transformativo porque eso te reúne, te religa, ¿no? Sí, totalmente. Germán, ¿algo más para agregar? No, nada más, siento que ahí ya, Estamos bien. sí. Bueno, rapidito entonces, o no tan rápido. ¿Ustedes están planeando hacer esto de vuelta? No mencionamos Eventualmente, el y en Rosario también, Max. Sí, hay una posible fecha ahí en Rosario en abril. Eh, Te abril. estoy avisando, Germán, hay una posible para fines de marzo en Mar del Plata, así que anda Wow. preparando. Eh, Se está moviendo, se está moviendo. Hay unos caldos potables, así que Qué ahí bueno. iremos avisando si se confirman. Ah, buenísimo. Suena bien. Mar de Plata, qué bueno. Sí, Una ciudad Yo con tal de costera. viajar, ¿viste? Sí. No, pero está bueno, Mar del Plata está bueno. Rosario, a mí me encantaría ir a Rosario, nunca fui. Pero Rosario suena re bien. Mar del sí. Plata sí estuve. Sí. Bueno, entonces chicos, si no hay nada más para agregar, ¿faltó algo? ¿No faltó nada? ¿Nada que decir? Hermoso. Bueno, Hermoso. pues Lindo entonces, reencuentro, además, Fede, que hacía sí, ratazo hace que un no nos montón. veíamos. Hace un montón que no nos cruzamos también todos acá. Hay que empezar a ponerle un poco de vuelta, de vuelta. Yo estoy De organizando un una. poco acá también workshops. Homsi viene a Frankfurt también, de la línea de Lian de Juan. Así que estoy un Qué poco con bueno. eso metido. Y ahora con el laburo y estoy dando un curso también. Estoy dando, bueno, curso no, el instructor de masaje tailandés, ahora también en las fiestas. Qué Ese por ejemplo, ese tipo, ese sobre fin de año es. Entonces, fin de año lo pasamos todos juntos. Por lo general, esos tipos de Hermoso. cursos son re lindos. A la gente les encanta estar así festejando todos juntos. Pues hay una excusa para festejar, ¿viste? Es como. Creo que hasta hay un cumpleaños en algún momento. Así que va a haber dos fiestas. qué bueno, Eso, qué lindo. son un descanso, ¿viste? Para la mente. Eso. Sí, sí, sí. Siempre, cuando viene una excusa, siempre decimos que hagamos algo especial, porque es como baja un poco, así relaja la mente un poco. Está bueno. Bueno, chicos, dale, muchas gracias. Gracias a ustedes. Entonces, nos despedimos y hasta la próxima. Hasta la próxima. Abrazo grande.